Hola, bienvenidos a esta segunda etapa del ciclo lectivo de Psicopatología 1 2020. Vamos comenzando, ya estamos adentrados ya en el segundo cuatrimestre de esta cursada y este es el teórico número 13 de la materia, lo pueden consultar en el cronograma. Vamos a trabajar la elaboración lacaniana sobre la neurosis obsesiva. Ya han estado trabajando los desarrollos freudianos sobre la neurosis obsesiva, que quiero decirles que Freud aportó mucho y sistematizó prácticamente todo lo que se sabe sobre la neurosis obsesiva. Lo que hace Lacan es aplicar una lectura novedosa desde la teoría del significante, entre otras cosas, sobre lo ya elaborado, construido, teorizado, sistematizado por Freud. Bien, y también han estado trabajando en el cuatrimestre anterior em, la estructura histérica, con lo cual ya hay elementos a los que podemos echar manos para poder entender estas elaboraciones que vamos a ver hoy. Y también del lado de la neurosis obsesiva han estado trabajando el caso del hombre de las ratas junto con la elaboración freudiana de la neurosis obsesiva, las elaboraciones teóricas freudianas sobre la neurosis obsesiva. Bueno, así que vamos a comenzar eh, entonces con la clase de hoy. Bien, como les decía, en esta clase vamos a trabajar la elaboración lacaniana de la neurosis obsesiva, puntualmente demanda y deseo. Esto corresponde a la unidad número 7 del programa y tengan en cuenta que en el cronograma figura demanda, deseo y objeto A. Bueno, no vamos a trabajar la perspectiva del objeto A en este caso. La cátedra ha decidido quitar esa temática porque ingresaba bastantes complicaciones, con lo cual nos vamos a centrar entonces en la demanda y el deseo en la neurosis obsesiva. Como bibliografía de esta clase, entonces, habiendo ya excluido lo referido al objeto A, vamos a tomar del seminario 5, las formaciones del inconsciente, que es un seminario que han estado ustedes ya trabajando en el transcurso del cursado, las clases 23 y 26. La 23, esta es el obsesivo y su deseo, y la 26, los circuitos del deseo. Tengan en cuenta que Lacan durante todo el seminario va construyendo, o durante gran parte del seminario va construyendo el grafo del deseo, con lo cual cuando habla de circuitos, cuando habla de más allá, de más acá, eh, cuando habla de, cuando pareciera que está señalando algo, lo que hace es que se está refiriendo justamente al grafo del deseo. El circuito se refiere a las flechas en el grafo del deseo, los vectores, las direcciones. Bien, y la otra bibliografía, también de Lacan, que vamos a trabajar, son 3 páginas, algo muy breve, de un escrito ya. Es decir, ustedes saben la diferencia entre el seminario, que son clases que Lacan va dando y que fueron transcriptas, y los escritos que efectivamente él, como la palabra lo dice, escribió y publicó. Este escrito, que es muy importante para la fundación, para la base del psicoanálisis lacaniano, es Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Sienta las bases ahí de la lectura que hace del psicoanálisis freudiano desde la perspectiva de la lingüística. Bien, voy a tomar una cita que me parece muy aclaratoria y muy importante, en tanto es, en cierta manera,
introductoria al tema que vamos a tratar hoy, que está dentro de las clases que vamos a trabajar del seminario 5 en la página 415, al inicio de la clase El obsesivo y su deseo. Dice, estas estructuras, refiriéndose a las estructuras neuróticas, son distintas según se haga hincapié en la insatisfacción del deseo, y así es como la histérica aborda su campo y su necesidad. Es decir, fíjense, ahí está hablando que las estructuras neuróticas se diferencian según dónde se haga hincapié. Si se hace hincapié en la insatisfacción del deseo, entonces estamos trabajando o estamos abordando, tratando a la estructura histérica, dice, o en la dependencia respecto del gran otro en el acceso al deseo. Y así es como este abordaje se le propone al obsesivo. Es decir, que en relación con el deseo, cuando estamos hablando sobre todo de la insatisfacción del mismo, ahí vemos que se trata de la estructura histérica. Y cuando se presenta lo relativo al deseo en el discurso, por ejemplo, del paciente, como una gran dependencia en relación con un otro, para poder acceder a ese deseo, entonces estamos haciendo hincapié en la neurosis obsesiva. Y dice, por esta razón el obsesivo ocurre aquí. Recuerden lo que les decía sobre el grafo del deseo. Ahí Lacan está señalando algo en el grafo del deseo, dice aquí, en esta fórmula del fantasma, algo que es distinto de la identificación histérica. Habíamos dicho que la histérica se coloca como en relación con las identificaciones imaginarias para, de alguna manera, saldar su división ante la pregunta femenina. Y en el obsesivo ocurre otra cosa. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Pero tengan en cuenta que entonces vamos a abordar la neurosis obsesiva desde la dialéctica de la demanda y del deseo. Lo que recién les comentaba del deseo insatisfecho en la histeria y la dependencia hacia el otro en la neurosis obsesiva para el acceso a su deseo, esto no quiere decir que no haya deseo insatisfecho en la neurosis obsesiva, sino que, como Lacan bien dice ahí en esa cita que recién leíamos, es donde se hace el hincapié en el discurso del neurótico. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver es que en la neurosis obsesiva igualmente se mantiene un deseo insatisfecho, pero justamente porque este deseo para el neurótico obsesivo depende de un otro. Bien, yo pude resaltar, extraer algunos conceptos claves que nos van a servir para el recorrido que vamos a hacer ahora, y los he enumerado del 1 al 5, y vamos a comenzar por la particularidad del deseo en la neurosis obsesiva, que se trata de un deseo evanescente. De alguna manera, si ustedes pueden extraer de los textos de Lacan estos, estos conceptos claves y poder hablar sobre ellos, poder desarrollarlos, bueno, han podido ya extraer lo fundamental, lo básico para la neurosis obsesiva, para dar cuenta de la neurosis obsesiva según Lacan, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Les decía entonces que en el punto 1, como concepto clave, pusimos el deseo evanescente. Vamos a ver también las particularidades del gran otro y del otro con minúscula en la neurosis obsesiva. Luego vamos a ver el fantasma o los fantasmas, la presencia de los fantasmas en la obsesión, y también dos fórmulas o dos conceptos que da Lacan que son bastante novedosos, que es la idea de la hazaña en la neurosis obsesiva y
del deseo sub cero. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, entonces comenzamos por el primer punto. Una característica fundamental del deseo en la neurosis obsesiva es que se trata de un deseo evanescente. Evanescente habla de la evanescencia, de una característica de que el deseo desaparece, se desvanece en algún momento en la neurosis obsesiva. Fíjense lo que dice Lacan en la página 420 en relación con esto. En este caso, en la neurosis obsesiva, observamos la mecánica de la relación del sujeto obsesivo con el deseo. Acá hago un paréntesis. Es raro que Lacan hable de mecánica, ¿no? Sin embargo, acá lo menciona. Estamos más acostumbrados a leer en Freud la palabra mecánica, la mecánica de la formación de síntomas, la mecánica de la represión. Bueno, Lacan en este tiempo habla más de dialéctica en todo caso, pero acá dice mecánica. Les vuelvo a leer. En este caso dice observamos la mecánica de la relación del sujeto obsesivo con el deseo. ¿Cuál es? A medida que intenta, por las vías que le proponen, acercarse al objeto, su deseo se amortigua hasta llegar a extinguirse, a desaparecer. Eso es lo que le da la característica de deseo evanescente, que cuando el obsesivo se va acercando al objeto de su deseo, a cumplir su deseo, entonces empieza como a titubear, empieza como a amortiguarse, a desaparecer, a debilitarse su deseo por ese objeto. ¿Estamos? Por eso Lacan va a recurrir a un mito griego eh, que es el de Tántalo. Y es estas imágenes que traje acá tienen que ver con eso, con la iconografía en relación con el mito de Tántalo. Son estas tres representaciones que ya les voy a comentar. Dice, el obsesivo, sigo en la página 420, el obsesivo es un tántalo. Diría yo, si la iconografía bastante rica no nos presentara tántalo como una imagen sobre todo oral. Bien, ¿por qué dice esto? Bueno, no sé si ustedes conocen el mito de Tántalo, lo pueden ir buscando en internet, pero les cuento un poco. Tántalo era un rey griego, hijo de Zeus y de Pluto, que en un banquete a los dioses del Olimpo, era un rey bastante privilegiado porque tenía contacto con los dioses del Olimpo. En un banquete que él brinda a los dioses, da de comer a uno de sus hijos, sacrifica a uno de sus hijos y se lo sirve a la mesa, a Pélope. Pélope era considerado un ser bello, de una hermosura eh, sublime, de una gran belleza. Él lo mata y se lo da de comer en un banquete a los dioses. Bueno, esto enfurece a Zeus porque se da cuenta antes de probar bocado, enfurece a Zeus, les decía, y lo condena a Tánato al inframundo en un tormento, en un castigo eterno. Este castigo consiste en que lo sumerge en un lago bajo un árbol frutal, como vemos en las representaciones. Esta pintura, este detalle es de una pintura barroca que se llama Tiestes, la pintura, y el autor del siglo XVII es Acereto. De estas dos imágenes, estas otras dos que están en blanco y negro, no conozco la fuente, las encontré en internet y me pareció interesante traerlas porque se ve que está sumergido en el lago, pero no desconozco la fuente. Bueno, les decía que el castigo consiste en que Tánato se encuentra sumergido en un lago bajo un árbol frutal
y cada vez que siente hambre, se acerca, como vemos acá, como vemos en las tres iconografías, se acerca al fruto y el fruto se aleja. Y cuando siente sed, recién dije cuando siente sed o cuando siente hambre. Bueno, cuando siente hambre se acerca al fruto y cuando siente sed intenta tomar agua del lago y el agua baja, el nivel del agua baja y no logra nunca satisfacer su deseo. En este punto, Lacan eh, señala que en la neurosis obsesiva ocurre esto, que ese objeto se aleja, mejor dicho, el neurótico obsesivo mantiene alejado ese objeto de su deseo porque cuando se acerca, su deseo mismo se desvanece. Hay otras cosas más que forman parte de este mito que Lacan no señala, pero que yo sí me interesa señalarles, es la idea del castigo, de la culpa, que eso es muy común en la neurosis obsesiva, y del tormento, el tormento que implica la neurosis obsesiva, los síntomas obsesivos como las representaciones, los pensamientos obsesivos. Bien. Luego, hay una manera en la que el obsesivo se las arregla con la evanescencia de este deseo. Y aquí podemos volver a la cita de Lacan de la página 415 que les leí recién, en donde señala que el obsesivo, para poder acceder a su deseo, mantiene una dependencia respecto del gran otro. ¿Por qué? Porque si cada vez que el obsesivo se acerca al objeto de su deseo se extingue, se desvanece, entonces, ¿cómo hace para sostenerlo? Para sostenerlo vivo, para sostenerlo presente al deseo. Bueno, pues bien, hace que lo sostenga un otro con mayúscula. ¿De qué manera? Bueno, eh, entendiendo o manteniendo ese deseo como prohibido, prohibido por un otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para el obsesivo este deseo, el acceso a su deseo, se encuentra prohibido, obstaculizado, dificultado por el otro con mayúscula. Y aquí pasamos a la siguiente diapositiva, en donde la particularidad del gran otro para el obsesivo es un otro que, como les decía, mantiene la prohibición del acceso a su deseo. Esto genera varias cuestiones. La primera es que el obsesivo está todo el tiempo pidiendo permiso. Lacan lo señala en la página, ya les digo, en la página 420 también, que el obsesivo es alguien que está todo el tiempo preguntando si puede tal cosa. ¿Te puedo llamar? ¿Te gustaría hacer tal cosa? Hagamos lo que vos prefieras. Bueno, se la pasa preguntándole al otro en relación con la demanda propia. Es decir, no es alguien que inmediatamente dice, bueno, quiero tal cosa, sino que más bien hace pasar por el otro mediante una demanda, es decir, te puedo llamar, ya es una demanda. Em, es muy curioso, por ejemplo, en las parejas, cómo esto se da, donde hay uno, cuando al obsesivo se le pregunta qué querés hacer para tu cumpleaños, por ejemplo, dice, no, no sé, lo que todos quieren, lo que todos prefieran, o qué querés hacer el fin de semana, no, no sé, lo que quieras, como que nunca pone en juego su deseo, sino que más bien
lo hace pasar por la decisión del otro. Porque, les decía, el acceso a su deseo está prohibido, dificultado, obstaculizado, sostenido por un otro que decide por él o que se lo prohíbe. Lo cual también tiene otra cara que es la agresividad hacia el otro con minúscula, que puede ser la misma persona, ¿no? El otro con mayúscula, el otro con minúscula, puede eh, ser encarnado, representado por el mismo objeto, la misma persona. Y la agresividad en el neurótico obsesivo, como vemos en el hombre de las ratas, que está lleno de fantasmas agresivos, eh, se juega en un punto de que en un punto de o vos o yo, ¿no? Eh, en una relación imaginaria, por supuesto, la relación imaginaria con el otro con minúscula se da en términos de agresividad. Tengan en cuenta lo que dice Freud en relación con el tratamiento, por ejemplo, de la neurosis obsesiva, que uno tiene que estar preparado como analista a desatar un infierno con el neurótico obsesivo cuando ingresa en un análisis, porque es alguien que se presenta como muy pacífico, muy obediente. Sin embargo, eh, hay una ambivalencia en torno a eso, como formación reactiva ante la bondad del neurótico obsesivo, que es respuesta de un odio o de una agresividad muy fuerte. Entonces, y esto se debe a esta agresividad y esta idea de un otro que prohíbe su acceso al deseo, se debe a que el obsesivo teme que su deseo sea destruido por el otro. ¿Dónde hay que buscar las raíces de esto? Que Lacan lo señala muy bien. Em, Hay que buscar las raíces en alguna escena infantil en la cual el primer acceso que el obsesivo tuvo a la posibilidad de satisfacción de su deseo fue destruido por un otro. Esta destrucción ante el acceso al deseo la podemos ver, por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, eh, en aquella ocasión en donde no está muy claro qué es lo que ocurre, pero en el recuerdo de la infancia del hombre de las ratas, el padre eh, le pega por algo enojoso que estaba haciendo el hombre de las ratas y el hombre de las ratas empieza a insultarlo con palabras de objetos que iba viendo. Pero lo importante de esto es que el padre aparece como perturbador del goce, como perturbador de la satisfacción de el hombre de las ratas. Es decir, como un otro que perturba, que destruye las ocasiones de satisfacción o de acceso al deseo. Un caso de mi práctica, por ejemplo, una neurosis obsesiva también, en donde eh, de niño un paciente pudiendo elegir ante una oferta de juguetes, una bolsa, un bolsón de juguetes, elige uno que era muy de su agrado, que lo quería fuertemente, y el padre le dice, no, mejor dejarle ese juguete para los que más lo necesiten, ¿no? Refiriéndose a los mendigos o a los de clase socioeconómica baja en ese momento, y le dice, no, ese juguete no te corresponde, mejor déjaselo a los que lo necesiten. Y bueno, para él fue fatal porque a partir de ahí él no tiene acceso
a lo que quiere, sino más bien eso le corresponde siempre a otros. Ahí vemos entonces en el momento del acceso a el objeto de deseo, de la satisfacción del deseo, cómo ingresa un otro que lo destruye a eso, que lo perturba, y por eso luego el obsesivo se la pasa pidiendo permiso a un otro porque ese deseo está prohibido para él. Y toda la agresividad, por supuesto, que eso conlleva. ¿Por qué conlleva agresividad? Porque justamente la emergencia de su deseo de alguna manera conmemora aquel primer momento de acceso a su deseo en donde este fue destruido. Entonces, cada vez que aparece el deseo del obsesivo, la emergencia de su deseo, provoca el surgimiento de la agresividad, y que la agresividad siempre es en términos del eje imaginario, con lo cual la agresividad se juega en torno con un otro minúscula. Bien, em, como la, como les decía, en el obsesivo este deseo se encuentra prohibido por un otro. Lo que encontramos es, además de los fantasmas sádicos, que se los ve muy claramente en El hombre de las ratas, a través de la representación de las ratas y del relato del Capitán Cruel y demás, en donde podemos decirlo en términos lacanianos, el otro lo va a destruir. eh, También vemos fantasmas oblativos. ¿Saben lo que quiere decir la oblación? Es una palabra derivada del ofrecer, que quiere decir una ofrenda y sacrificio que se hace a un dios. Fíjense, de nuevo volvemos al mito de Tántalo en relación con el sacrificio y la ofrenda. Tántalo hizo esto para ganarse el favor, la alegría, la preferencia de los dioses. Bueno, hay un fantasma oblativo en la neurosis obsesiva que siempre insiste, que lo podemos encontrar, como les digo, en la predisposición del neurótico obsesivo para cumplir con la demanda del otro. Esto que les decía, por ejemplo, bueno, ¿qué querés hacer el fin de semana? No, lo que vos quieras va a estar bien. ¿Qué querés para comer? Lo que vos quieras va a estar bien. Entonces, siempre una gran predisposición, y no solamente en eso, sino también, por ejemplo, un neurótico obsesivo puede ser un empleado ejemplar, porque está siempre sacrificándose, poniendo todo de sí para cumplir con lo que el otro le demanda. Esto lo encontramos, los fantasmas sádicos y oblativos, lo encontramos tanto en el texto de Lacan, del escrito, como en el Seminario 5. En el escrito, Lacan hace referencia a la deuda obsesiva del hombre de las ratas. Bueno, la deuda tiene mucho que ver con lo que tiene que hacer para cumplir con el otro, el obsesivo. Esta deuda en el hombre de las ratas que corresponde a una deuda paterna. Una cuestión, en el hombre de las ratas, ¿cómo vemos el deseo prohibido? Y bueno, es la dama prohibida para el hombre de las ratas, que por supuesto es deseada en tanto está prohibida. Por eso es la forma en que él tiene para mantener el deseo por esta dama idealizada. Bien, hay algo que Lacan pesca en la neurosis obsesiva, que es el lugar de la hazaña. La hazaña es una acción que realiza el neurótico obsesivo para ganarse el favor del otro que prohíbe su deseo, y de alguna manera, ganándose el favor, tendría permitido, es una manera de pedir permiso en definitiva,
tendría permitido la satisfacción de su deseo. Ahora bien, en la hazaña hay una presencia de tres elementos. Estos tres elementos son el gran otro, el otro con minúscula y el sujeto. Dice Lacan, hay un escenario que en el que el sujeto realiza una hazaña en donde está incluido un otro con minúscula, que puede ser ganarle en términos agresivos o en términos de competencia a un otro semejante, pero siempre hay un otro con mayúscula, y este es el tercer elemento, en donde el sujeto mismo está colocado ahí, mirándose a sí mismo, podemos decir, y ahí entra el elemento de la mirada. Hay un otro que toma nota de estas hazañas, esto les decía, ese otro que para el cual el sujeto realiza todas estas proezas, para que obtener de ese otro un, "Oh, es muy fuerte este muchacho". Dice Lacan, a ver si lo encuentro, acá dice, decididamente es duro el muchacho, ¿no? Es decir, que lo que está buscando el obsesivo todo el tiempo con las hazañas es que el otro, con mayúscula, note cómo él las realiza y de alguna manera obtenga el contento de este gran otro. Fíjense, eh, más allá, dice Lacan en una cita del Seminario 5, en la página 427, más allá de toda demanda, de todo lo que desea este sujeto, se trata de ver a qué va dirigido en su conjunto el comportamiento del obsesivo. Su objetivo esencial, no hay duda, es el mantenimiento del otro, o sea, que el otro se mantenga presente. Fíjense en El hombre de las ratas, con su padre muerto, que él habla como si el padre estuviese vivo. Ahí hay un mantenimiento del otro. Este es el objetivo primero, preliminar, en el interior del cual únicamente puede cumplirse la validación tan difícil de su deseo. Es decir, que en el otro, en el neurótico obsesivo, el otro tiene que validar su deseo. Esto es fundamental, porque los obsesivos son personas muy sacrificadas, pero en ese sacrificio están validando su propio deseo. Bien, por último, podemos ubicar al deseo obsesivo en el circuito del grafo del deseo. Lacan lo realiza en la eh, clase 26 del seminario 5, que se llama Los circuitos del deseo, y escribe al deseo del obsesivo como deseo sub cero. En el caso de la histeria tenemos el deseo enigmático, que es el deseo sub X, que en la histeria el deseo está indeterminado. En cambio, en la neurosis obsesiva está un poco más claro el objeto de su deseo. Sin embargo, como dijimos, se trata de un deseo evanescente que tiende a cero, por eso es deseo sub cero. Cada vez que en el obsesivo nos encontramos en el plano del deseo, fíjense acá en el grafo, como Lacan lo dibuja. Esto está en la página, ya les digo exactamente, en la página 479, lo extraje de ahí. Primero hay una emergencia de la agresividad en términos imaginarios, ¿sí? Como dijimos, cuando se juega algo del orden del deseo en el neurótico obsesivo aparece la agresividad, hay una emergencia de agresividad eh, que acompaña y que lo pone en términos de o vos o yo. Por ejemplo, cuando el obsesivo ve que un otro semejante está satisfaciendo su deseo, según por supuesto el propio obsesivo, emerge la agresividad, los celos,
una relación imaginaria en torno a que eso es lo que yo quiero. Y también, en términos simbólicos, vemos el deseo obsesivo en relación con la demanda, como vimos que el, el- el obsesivo está siempre muy pendiente de la demanda del otro. De hecho, hace de la casi un objeto de la demanda del otro, es decir, de alguna manera convierte a la demanda en objeto porque está todo el tiempo demandando o escuchando la demanda, atento a la demanda del otro. Y también, como vimos, eh, emergen los fantasmas sádicos y oblativos en relación con la demanda, es decir, el sacrificio. Bien, eso es para que tengan en cuenta la ubicación del deseo obsesivo en el grafo del deseo. Decía recién que el, el obsesivo hace de la demanda un objeto porque está muy pendiente de la demanda para de alguna manera confundir eh, su deseo con la demanda. De alguna manera todo el tiempo confunde el deseo del otro o el propio deseo con una demanda. Es decir, escuchamos los obsesivos, no entiendo qué es lo que quiere de mí, le doy todo y todavía pide más, por ejemplo, es una queja muy obsesiva, porque todo el tiempo está creyendo que el otro le está demandando cosas y él tiene que estar satisfaciendo eso. Por otro lado, también esta predisposición a estar confundiendo el deseo con la demanda hace que esté todo el tiempo postergando su propio deseo y manteniéndose a resguardo de ponerse en juego en cuanto a su propio deseo, porque está todo el tiempo respondiendo a la demanda. En este punto, hay una cita de Lacan en la página 480 que me pareció como para poder eh, dilucidar qué quiere decir. Dice, el obsesivo es un hombre que vive en el significante, porque está todo el tiempo elucubrando eh, en relación con, les decía, los pensamientos, por ejemplo, obsesivos, las ideas obsesivas, pero sobre todo en relación con la demanda, que la demanda sabemos que es la vertiente significante. Ahora bien, estuvimos viendo el mito de Tántalo y ahora vamos a finalizar la clase con un fragmento de una obra literaria de Cortázar, seguramente la conocen, Rayuela. Fíjense lo que dice, marca muy bien la relación entre Oliverio y la maga, pero de alguna manera enseña este fragmento sobre esta idea de Lacan, esta propuesta de Lacan de que el obsesivo es un hombre que vive en el significante eh, todo el tiempo. Fíjense lo que dice. Hay ríos metafísicos, ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente, ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita saber como yo puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga. Ese desorden, que es un orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas. Su vida no es desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al mismo tiempo. Yo, condenado a ser absuelto irremediablemente por la maga que me juzga sin saberlo. Ah, déjame entrar, déjame ver algún día como ven tus ojos. Ahí vemos
al obsesivo encerrado en su jaula del significante, sin poder, en todo caso, nadar los ríos metafísicos, los ríos que están más allá del significante y más allá de la demanda, es decir, los ríos del deseo. Esto lo pueden extraer, lo pueden ver, lo pueden leer en el capítulo 21 de Rayuela. Bueno, espero que les haya servido la clase. Gracias.